Ahora sí, hemos iniciado a grabar. El texto ancla de esta mañana es Isaías capítulo 37, versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Con estas palabras vamos a colocarnos de rodillas, vamos a elevar una oración. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias Señor en esta mañana que nos permites reunirnos a través de estos medios a seguir estudiando tu palabra. Dirígenos, Padre eterno, que no sean palabras nuestras, sino palabras tuyas. Que sea el Espíritu Santo guiándonos en todo este desarrollo de este tema, ya siendo este el séptimo tema, seas tú dándonos luz y comprensión de estas verdades que quieren ser destruidas por el enemigo. Todo esto lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir. Ahora sí, voy a elegir esta. Por encima de los hombros. Ya espero elegir la correcta. Sí, esto voy a poner esta acá. Entonces me pasó ayer que elegí la que dice como fondo y aparezco yo, más no aparece la presentación. Ahora sí. Entonces por eso la de ayer no está grabada. Como en modo de resumen, hemos visto, para aquellos que no se conectaron el día de ayer, voy a devolverme un poco, no alcancé a hacer el resumen. Habíamos visto la palabra Elohim, acordémonos, terminamos la diapositiva de lo que es la Trinidad y el arrianismo, vimos párrafos de la hermana White, donde ella no habla ni de ninguna Trinidad y de ningún arrianismo, ella habla del trío celestial, el trío divino, los tres grandes poderes y los pone en igualdad. Pero también recalcábamos que así como hay versículos bíblicos dedicados solamente al Padre, después solamente al Hijo, o al Espíritu Santo, o a un par en singular, o de pronto a los tres, lo mismo en los escritos de la hermana Guaya. Hay escritos que solo se refieren al Padre como el único Dios verdadero y decimos, ya, no hay más. Pero hay escritos donde se refieren solo a Cristo como el único Dios verdadero. Y después vamos a ver que el Espíritu Santo también. Y mostrábamos que la palabra Dios es Elohim y es una palabra plural. Encontramos que en varios textos de la Biblia encontramos esa pluralidad desde el Génesis. Y en esa pluralidad nos muestra una pluralidad dentro de una singularidad. Dijo Dios, hagamos al hombre. En español Dios es singular, hagamos al hombre es plural, pero cuando vamos al original la palabra Dios es plural también. Entonces ahí hay armonía en lo que son los textos bíblicos donde se combina esta pluralidad con singularidad en nuestro idioma. Analizamos varios textos bíblicos, algunos párrafos como este de la hermana Guay, donde dice todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí lo interesante, en representación, perdón, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí notamos cómo ella incluye a los tres en esta palabra que es Dios o Elohim. Miramos un poco el único Dios verdadero, analizamos la palabra que aparece ahí, que es la palabra Edhab, que es una palabra que se utiliza también para hablar de un equipo. Tomamos los ejemplos de Génesis, donde dice Adán y viendo a Eva, aquí serán una sola carne y se utiliza la palabra Ehab. Analizábamos también los otros textos de Génesis, analizábamos el texto de Jueces, donde dice que había una compañía refiriéndose a estos que descendían enemigos y utilizaban la misma palabra Ehab. Donde en Deuteronomios, donde dice, oye Israel, Jehová, el tetragramatón, Jehová tu Dios, Elohim, uno es, se refiere a una pluralidad en ese mismo texto bíblico y es uno en una unidad de trabajo. Después tomamos varios textos bíblicos referente a los tres seres de la divinidad,
Mostramos más evidencia a los tres seres de la divinidad. Después, la existencia de un Dios personal y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí ella muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios personal. Cuando se habla de un Dios personal, se está refiriendo tanto al Padre, tanto al Hijo y tanto al Espíritu Santo. Y pueden encontrar esta frase solo dedicada al Padre o solo dedicada al Hijo. Después, cuando toque el Espíritu Santo, vamos a analizarla. Pero cuando ella habla de un Dios personal, siempre ella en esta frase, en este testimonio, lo une a este equipo. Este equipo es un Dios personal. Hablamos de un Dios, presentábamos, bueno, dice este párrafo, ¿no? La redención es un momento sempiterno levantado para la eternidad, para probar el interés en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También habíamos quedado aquí, el Padre, el único Dios verdadero. Aunque habíamos analizado en el otro material que terminamos cómo encontramos que al Padre, Cristo le dice a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios, y analizábamos todos estos versículos y comprendíamos que no solo estaba dedicado a Cristo hablando humanamente, sino que cuando hacíamos la comparación en el Antiguo Testamento, encontramos que a Cristo se le dicen las mismas expresiones, el único Dios verdadero, el Dios eterno. Y miramos párrafos donde la hermana White dice que era Cristo el que se presentaba como el único Dios verdadero. Todo eso lo analizamos ayer. Y mostramos que cuando se toman los textos bíblicos del Nuevo Testamento, decimos, pero mira que Cristo está hablando que el Padre es su Dios, que el Padre es el único Dios verdadero, pero mira esta expresión, analizamos que sí, Él como ser humano da esas expresiones porque Él en el plan de redención está en que Él se rebajaría, que Él se tomaría la naturaleza humana y no venía a ser su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. También habíamos visto algunos textos donde el Padre dice que en el plan de redención Él sería nuestro Padre, o sea que toma ese rol referente a lo que es la salvación del hombre, no que Él no sea nuestro creador. Obviamente Él es nuestro creador. Y aquí vamos a analizar más sobre este tema. Padre, el único Dios verdadero. Romanos capítulo 16, versículo 27 dice, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Otro texto, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis de estos versículos, y hay muchos versículos, decimos, ya ve, el Padre es el único Dios verdadero. Pablo lo dijo, en Timoteo se lo volvió a expresar, Judas lo mencionó y Cristo lo amplió. Y sí, hermano, no podemos decir que no. Pero vamos a ver lo interesante de el único Dios verdadero. Y vamos a comprender que sí al Padre se le da estas expresiones y por qué se le dan estas expresiones al Padre. Si nosotros comprendemos que la hermana White dice claramente que Cristo era el que habló en el Antiguo Testamento, Él se presenta en el Antiguo Testamento como el único Dios verdadero. Los judíos no comprendían bien a la divinidad. Y es por ello que en el Nuevo Testamento, hablando del Padre, se le dice también el único Dios verdadero. Evidencia, bueno, seguimos acá con más textos bíblicos, ¿no? Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y decimos, el Padre entonces Dios de Cristo, humanamente, Cristo lo llama, Él es mi Dios. Como ser humano lo dice de esa manera. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y Mateo, pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Todas estas son evidencias. A mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Cristo llama al Padre Padre y lo llama Dios. Sí, y lo encontramos muchas evidencias de ello. Pero vamos a ver la igualdad en el Antiguo Testamento. Envié contra vosotros, decimos, una plaga. Como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos, capturados. Hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Esto es interesante. Dice que el Señor es el que está declarando esta expresión. Os destruiré como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón arrebatados en la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor, o Adonai. Entonces vemos cómo Cristo, presentándose como Señor, como Dios, lo iba a destruir como Dios, hablando del Padre, como destruyó Sodoma y Gomorra. Isaías, acercaos a mí y escuchad esto. Desde el principio no he hablado en lo secreto, desde el momento en que sucedió. Allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Y esto es interesante. Esta expresión, tu trono, oh Dios, se lo está colocando al Señor que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, el que iba a tomar la humanidad, que se llamó hijo, se presentaba como Dios. Y presentaba al que se llamó padre como Dios. Había una igualdad en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo se presenta, y tomamos la palabra Cristo, que es el Mesías, se presenta en el Antiguo Testamento, se presentó, y habíamos visto evidencia, el gran yo soy, el Elohim. Ayer había leído un texto bíblico en Isaías 40, donde decía Jehová, Dios eterno, hablando de Cristo Jesús. Dice el párrafo del Espíritu de Profecía, Jesús estaba libre de todo pecado y error. No había rastro de imperfección en su vida o carácter. Mantuvo una pureza impecable en las circunstancias más difíciles. Es cierto que declaró que no hay nadie bueno. Muchos me han sacado, o algunos han sacado este texto bíblico, perdón, y dicen, no, pero es que mira, Cristo dijo que no hay nadie bueno, hablando del Padre. Pero ¿qué dice la hermana White? Sino uno, es decir, Dios. Pero nuevamente dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios y reclamaba para sí justicia perfecta. Y ayer analizábamos, para aquellos que no estuvieron ayer, analizábamos párrafos donde Cristo hablaba de él mismo en tercera persona. Hablaba de él como Dios en tercera persona. Y era interesante eso que presentamos, que pronto subiremos el video, pues lo volveremos a grabar porque no quedó grabado bien. Cristo, el único Dios verdadero. Vamos a ver expresiones donde a Cristo se le menciona como también el único Dios verdadero. Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿A quién? Al único y sabio Dios. Y esta frase es a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque cuando leemos el libro de Judas, versículos anteriores, encontramos que hay una donde él le habla al Padre. Y aquí le está escribiendo
a Cristo y dice que Él es el único sabio Dios. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó sus penas, sí, y quedó sus penas cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén y alabó a Jehová. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, por todos los siglos de los siglos. Amén. Y esto significa eternidad, hermanos. Sin principio y sin final. Todo esto está conectado a la línea que venimos estudiando, donde Cristo no es creado por el Padre, sino que su vida depende de Él mismo, es de Él, no es derivada de otro, tiene existencia por sí mismo. Y presentábamos en los temas anteriores cómo en el plan de redención tan eterno, tan atrás que no podemos comprenderlo, la divinidad decidió cada uno tomar un papel importante en lo que es la gracia. Estudiemos la gracia. ¿Qué es la gracia? Y la forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan gracia. Salmos dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, de quienes son las patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dijo Tomás, el incrédulo, eso lo presentábamos, dice, Señor mío, Dios mío. Estas declaraciones no son a un Dios menor, ni un ser que fue colocado como Dios por otro ser, sino que son declaraciones a Cristo como Dios en todo. No es creado, no es engendrado en la eternidad. Él es Dios. ¿Qué fue hecho en la eternidad? Dice la hermana Guay, hay un párrafo muy lindo que estaba estudiando. Ella dice, él fue concebido, porque la palabra engendramiento también es concebido, un plan de redención. Eso fue concebido. Ella dice, fue creado, fue concebido y da varias expresiones al plan de redención. Y en ese plan de redención, uno decidió ser hijo. Pero vamos a ir a unos textos bíblicos, no sé si los tengo aquí. No, antes de leer. Entonces, vamos a ir a unos textos bíblicos, no los tengo aquí porque lo estaba estudiando esta mañana, estos días, perdón, estaba estudiando, y vamos a ir a los 4 evangelios. Primero vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1, por aquí los había anotado. Sí, acá los tengo. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Estos textos no los tengo, pero mire lo interesante. Cuando Juan, el amado, quiere hablar de el Dios humanado, él dice en el principio era la palabra o el verbo, pero es la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No lo llama hijo, no lo llama Cristo, no lo llama Emanuel, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento dice Emanuel, Dios con nosotros, sino que lo llama Dios. Vamos ahora a a Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 1. Y cuando Lucas capítulo 1 lo menciona, Lucas ya lo menciona bajo algo, bajo una frase que muy poco se analiza y no se tiene en cuenta. Y lo dice el ángel Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 32. Entonces será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice es llamado Hijo del Altísimo. Dice, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? ¿Cómo se conocía en el Antiguo Testamento? Jehová, Elohim, Yahvé, Adonai, el gran Dios, el Todopoderoso, de eternidad a eternidad. Y ese será llamado Hijo del Altísimo. Estamos viendo la Biblia,
Porque me dirán, no, acá la hermana White dice, estamos viendo la Biblia, hermano. ¿Qué otro nombre iba a tener este Dios humanado? Acordémonos, la palabra Dios como este equipo, Elohim. La hermana White vimos frases como ella habla de que el equipo se llama Dios. Vamos a ir a otro nombre que iba a obtener. ¿Cómo lo dice Juan? Dios. Lucas lo dice, el ángel Gabriel, Lucas escribe frente a lo que ha escuchado, dice, el ángel Gabriel dijo que sería llamado Hijo de Dios. Vamos a ir ahora a Mateo. Y mira lo que nos dice Mateo, capítulo 1, versículo 21, que otro nombre iba a tener aparte de Hijo de Dios. Mateo 1:21 nos dice, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nombre? Primero, Hijo de Dios. Segundo nombre, Jesús. Vamos ahora a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1. Y Marcos ya toma todos los otros nombres. Dice, en el principio, el evangelio de Jesús, el nombre que va a tener, Cristo, el nombre del Mesías, Hijo de Dios, lo que Lucas había dicho. Entonces Marcos menciona que él sería llamado en adelante Jesús, Cristo e Hijo de Dios. Por eso nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que se le llama Jesús, que se le llama Cristo y que él dice soy Hijo de Dios, porque iba a tener esos nombres. Pero ¿cómo aparece en el Antiguo Testamento? Aquí están, hermanos. El Dios verdadero, Elohim, Yahvé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento sería llamado de estas formas. Y es por eso que cuando la hermana White habla de su pasado, cuando ella escribe, ella dice, y ustedes pueden encontrar testimonio, Cristo estaba con Dios. Pero Cristo significa el Mesías. Jesús estaba con Dios. El Hijo de Dios estaba con Dios. Porque ya la Biblia nos expresaba cómo iba a ser llamado el Dios humanado. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Pero sigamos, vamos a ver evidencia, más evidencia, que sean no palabras del hermano Brian. Dice, oh Dios, Dios vivo y verdadero. ¿Quién? Dios vivo y verdadero. Enséñame tu camino, tu voluntad, con tal sencillez que puedas soportarla. Ayúdame a caminar humildemente contigo. Dame poder para llevar tu yugo. Ayúdame a aprender de ti y a ser manso y humilde. Has invitado a cada alma. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Al aprender acerca de la mansedumbre y la humildad del gran maestro, encontrarás descanso. ¿Cómo lo llama ella? Oh Dios, Dios vivo y verdadero. ¿Vemos? Por eso las expresiones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, porque sería llamado Jesús, sería llamado Cristo, sería llamado Hijo de Dios. Y Él se presenta como el Cristo, como Jesús y como el Hijo de Dios. Verdadero, sin sacar que Él está conectado a esa verdad. Timoteo, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No un Dios menor, sino uno tan igual como aquel que se llamó Padre. Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, era este Dios manifestado en carne. Emanuel, Dios con nosotros. Justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los salvados reconocerán, todo lo leíamos ayer, a las personas que dirigieron su atención hacia el Salvador resucitado. Dirán, yo era pagano en tierras paganas. Tú dejaste tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en él como el único verdadero Dios. Destruí mis ídolos y adoré a Dios y ahora lo veo cara a cara. Y estos son los redimidos no en el transcurso de su salvación, ya salvados,
Ya han visto a la divinidad cara a cara. Ya están ahí compartiendo con ellos, compartiendo con aquellos que también le llevaron el Evangelio. Y dirán de Cristo, de Jesús, el nombre que él tomó, porque será llamado Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Y ellos lo llaman el único Dios verdadero. Y lo escribe la pluma inspirada. Antes que Abraham fuese, yo soy Cristo. Y ahorita lo llamamos el Hijo de Dios. Preexistente y autoexistente. ¿Cómo lo llama la hermana Guay? Como sería llamado. La pluma inspirada toma lo que dice la Escritura. Dios, el verbo sería llamado Cristo, sería llamado el Hijo de Dios y sería llamado Jesús. Y ella lo menciona como Dios en párrafos, lo menciona como Cristo, lo menciona como Hijo de Dios y lo menciona como Jesús. Preexistente y autoexistente. Cristo nuestro Padre, Isaías, un texto muy conocido, ¿cierto? Isaías capítulo 9, versículo 3. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 9, versículo 3. Vuelvo a decir, hermanos, si Dios lo permite, en la tarde voy a grabar la de ayer y subirla antes de subir este para que quede en concordancia en lo que son los videos. Dice, eh, no era, me equivoqué, en el capítulo de Isaías. No es el 3 el versículo, es el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Isaías 9:6. Hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombres, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los atributos que podemos ver del Padre son mencionados en Cristo. Dios eterno, perdón, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y ese sería un hijo. Por eso dice, hijo no será dado. Y Lucas dice, y será llamado. Ahí es el cumplimiento de ello. Es ahí donde el hijo nos es dado. Pero comprendemos también que en los estudios pasados, en la eternidad, uno decidió llamarse hijo. Pero en el Antiguo Testamento vemos que siempre se presentó como Adonai, como el Jehová, Elohim, el gran yo soy, y en profecía, allá será tomado mi lugar como hijo directamente. Están ocupando en un alto y sagrada, perdón, están ocupados en una alta y sagrada vocación. Si ganan almas como salario, deben asirse firmemente de Dios y recibir diariamente gracia y poder de la fuente de toda bendición. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo templada y justa y piamente, esperando a aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y limpiarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloriosa y la manifestación, vuelvo a repetir, gloriosa del gran Dios y Salvador, y vuelve a mencionar, nuestro Jesucristo. Jesús, como iba a ser llamado, Cristo, como iba a ser llamado, y es llamado Jesucristo, y es llamado Hijo de Dios. La autoridad de Cristo. Pasamos entonces a otro apartado. Vemos, espero que vayamos bien, voy a silenciar por aquí. Eso. Cristo, el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser llamado en el Nuevo Testamento con estos nombres. Y con estos nombres es llamado. Y con estos nombres los llamamos. Y con estos nombres lo llama la hermana Guay. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios.
Pero al mismo tiempo ella lo llama Dios, Dios eterno, el soberano, el creador. Le da los mismos atributos al Padre. Y esto es lo maravilloso del plan de redención, queridos hermanos, que Dios se hizo carne, que no tuvo por ser igual a su Padre, a quien llamó Padre, en el plan de redención, sino que dijo, yo voy a tomar la naturaleza humana. Se comprometió en ese plano oculto a anonadarse y someterse a la voluntad de aquel que había estado con él por la eternidad. Eso es lo maravilloso del plan de redención. Y como dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Juan 20:28. San Juan capítulo 20, Lo leo. versículo 28. Pido que tengan cuidado con los micrófonos. Acá lo tengo, dice San Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. ¿Cómo los llama ella? Hijo de Dios y Padre. Pero es soberano, reconocido con la misma autoridad, la misma igualdad. No es porque se diga que él es hijo y el otro es padre, entonces vamos a mirar jerarquías. No. Ella dice, uno es hijo, el otro es padre, pero es la igualdad. Son iguales. No es uno menor ni uno mayor. Tienen la misma autoridad. Pero uno decidió rebajarse, tomar la naturaleza humana, tomar todos nuestros pasivos, no nuestros activos, y poder vencer. Juan 8:58. Capítulo de Juan, versículo 8. Capítulo 8, perdón, versículo 58. Dice la palabra del Señor. Y Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Disculpen, hermanos, todavía sigo agripado. Dice entonces el párrafo del Espíritu de Profecía, yo soy significa una preexistencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son igual para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden a diario. ¿A quién le dice? A Cristo. La eternidad pasada es de Él. La eternidad futura es de Él. Y el presente es de Él. No porque el Padre se lo da, sino porque Él es Dios. No porque el Padre lo hizo Dios, sino porque es Dios en infinitud, en todo. Porque si el Padre lo hace Dios, entonces el Padre puede hacer otro, porque es lo que creen los mormones. Esto es interesante, los mormones dicen que hay una parte donde está Dios el Padre y hay otros dioses como Jesús. Cuando uno comienza a estudiar un poco su ideología, ellos creen que hay otros dioses iguales a Cristo, porque el Padre lo hizo y lo hizo a él Dios y hizo otros que también los hizo Dios. Y eso no es así. Cristo es Dios. Y porque es Dios, tiene todo lo que compete al Padre. Y hago el paréntesis. Acá estamos hablando de Padre e Hijo, o sea, de Cristo y de Dios Padre. Estamos mirando que son iguales, que es una igualdad. No estamos mencionando mucho al Espíritu Santo porque ya está el material del Espíritu Santo, ¿ya? Pero estamos viendo aquí cómo uno será llamado y es llamado en nuestro tiempo Hijo, Jesús, el Cristo y el Padre, en el tema pasado, sería llamado en el plan de redención nuestro Padre.
Pero ¿cómo? Si no es nuestro creador. Así lo dice la hermana White. Dice, y será llamado nuestro Padre. Y lo llamamos nuestro Padre. Por creación, por salvación. Amén, hermanos. Cristo es Dios. Ve el futuro, el presente y el pasado. Como dijo Tomás, Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Es nuestro Padre, porque es nuestro Creador. Entonces, estamos adorando a un triteísmo. Acordémonos que habíamos dicho que era triteísmo. Es que por aquí el Padre es Dios, el Hijo por aquí es Dios y el Espíritu Santo es aquí Dios, como la ideología o la ideología, no, los griegos o como los egipcios, que cada uno tiene su propio trono individual. No, hermanos, habíamos visto que el equipo se llama Dios, Elohim, Yahvé, Yahweh, como quieran mencionarlo. El tetragramatón, el equipo. Y la hermana Guay, vimos párrafo donde ella dice Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el único, ella menciona, y lo leíamos, el único Dios verdadero es ese equipo, no hay más. Y ese único es una unidad de equipo y de trabajo. Apocalipsis. Estos son textos que conocemos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Tú lo encuentras en Apocalipsis 1:8, después el versículo 11, después el capítulo 21, versículo 6, después el capítulo 22, versículo 13. Yo soy el principio y el final. Y ese principio no es que él tenga un inicio, sino que él estuvo desde allá y estará desde allá. Todo el plan de redención, él estuvo ahí en su formación, después en su ejecución y estará también en el final de ese plan de redención para salvar a la raza humana. Un Dios personal. Génesis, habíamos leído, Génesis capítulo 2, versículo 7, y es cuando Cristo reprende un poco, o se presenta, perdón, delante de ellos. Dice, entonces Jehová dijo, entonces Jehová Dios, perdón, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién? Jehová Dios. Fue Cristo, el que se llamó el Cristo. En la creación del hombre fue manifestada la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente por sí, le hemos mencionado varios párrafos donde ella menciona existente por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo la ley. El hombre llegó a ser una imagen viviente por Jesucristo, un Dios personal, creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. ¿Quién hizo al hombre? Ella dice, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Un Dios personal. Y hace el énfasis que se refería a Jesucristo. ¿Qué es la parte de Jesús? Él salvará a su pueblo de su pecado. La parte de Cristo, el Mesías, el que iba a venir o el que ya vino. Por eso ya Jesucristo, este es un Dios personal, existente por sí. No depende la vida de otro ser. Los remedios se encontrarán, perdón, los redimidos. Ya este párrafo lo habíamos leído, ¿cierto? Dice, y creer en Jesús, en Él como el único Dios verdadero. Pero creo que Génesis 17:1, no sé si lo teníamos o lo habíamos leído. Génesis 17:1.
dice, y Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy Jehová, tu Dios Todopoderoso. El tetragramatón y la palabra Elohim, Todopoderoso. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad. La vida que es exclusivamente propia de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal. ¿Por qué? Porque la recibe cada individuo. Pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre la vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre, no es inherente, no es en el hombre ni en ninguna criatura. Es inherente solo de Dios. Y como Cristo es Dios, le pertenece a él. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si creen en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, ahora dice él, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. ¿Por qué Cristo nos da esta vida eterna? Porque en el plan de redención se organizó, se delineó que Él, Jesucristo, Salvador, el Mesías, iba a venir. E iba a presentar al Padre para que esa vida fuera dada. ¿Quién era el Padre? El juez. ¿Qué rol tomó? Juez, dice la Escritura. Y quien iba a decir, veo a mi hijo en ti. Ahora eres merecedor de la vida que Él tiene, la vida eterna. Isaías, conocemos Emanuel, Dios con nosotros, el Dios hecho carne, ¿cierto? Isaías 7:14, 9:3, acuérdense que es 9:6. Ojalá la mente finita pudiera ver y sentir el gran amor del Dios infinito, su gran abnegación, su autosacrificio al asumir la humanidad. Dios se humilló y se hizo hombre. ¿Quién? El Dios infinito. ¿Cómo sería llamado? Sería llamado Hijo de Dios, dice Lucas. Sería llamado Jesús. Sería llamado el Cristo. Pero también, ¿cómo era llamado? El Dios infinito. El Adonai, el Elohim, el Yahvé, el Yahweh, y como quieran mencionar en el Antiguo Testamento, el tetragramatón, era el Dios infinito. Se anonadó y se hizo hombre. Esto es lo que la Biblia nos presenta. Ese es el misterio. Parte, ¿cómo entra en María? Es un misterio. Pero no es misterio de que Dios se hizo carne. Aquel Dios que tiene existencia por sí mismo. Que la vida de Él no deriva ni del Padre ni del Espíritu Santo, sino que tiene existencia por sí mismo. Y ha compartido la eternidad con los otros seres de la divinidad. Y habíamos mencionado en los temas pasados los tres grandes dignatarios, los tres poderes y todo lo que hemos visto, hablando de que el Padre es personal, el Hijo es un ser personal y el Espíritu Santo es un ser personal. En el Padre habita la plenitud de la deidad, en el Hijo también. Y habíamos mostrado párrafos que en el Espíritu Santo también está esa plenitud. San Juan, volvemos a repetir, 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel era la palabra, estaba con Dios y era Dios. Lucas, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Mateo, su nombre será
Jesús. Y Marcos menciona Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Los tres nombres que él obtendría y los tres nombres por lo cual lo hemos llamado y lo llama el espíritu de profecía. La hermana Guay escribe Jesús, escribe Cristo, escribe Mesías, escribe el Hijo de Dios, pero siempre deja el eterno, el que tenía existencia por sí mismo, Dios infinito, el gran amor de este Dios infinito. Bueno, aquí mostramos un poco la parte de engendrado, ¿no? Engendrado viene la parte de la creación, procreado, concebido. Desde el principio, Dios y Cristo, ¿cómo lo llama ya aquí? Cristo, para hacer la diferencia entre el Padre y Él, sabía que era, sabían acerca de la apostasía, perdón, de la apostasía de Satanás y de la caída, perdón, hermanos, y de la caída de Adán. Se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. Vamos a leerlo de nuevo. Desde el principio, Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado engañoso por el engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió, podemos decir, se engendró también, porque engendrado es concebido, con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo, y hay otros párrafos hablando del plan de redención, ella dice, el Hijo de Dios eterno. Y hay otro donde ella dice, Jesús. ¿Por qué? Porque era como iba a ser llamado. Ella quiere hacer una diferencia entre uno, Dios, que es el Padre, y el otro, Dios, que es aquel que se llamó Hijo. Cristo fue destinado como mediador de la creación de Dios. ¿Cómo fue? Destinado. Después dicen, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermano? Ya vamos a las cosas del Espíritu Santo. Hay párrafos solo dedicados a Cristo y al Padre. Cristo fue destinado. ¿Qué significaba Cristo? El Mesías. Entonces el Mesías ahí ya fue destinado como mediador. Es ahí donde se colocó. Será llamado Emanuel, será llamado Cristo, será llamado Hijo del Altísimo, Dios con nosotros. Es ahí donde cada uno toma un rol, aunque algunos no lo acepten, así lo presenta el Espíritu de Profecía. Establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Y yo hago una pregunta. Habíamos mostrado que este plan es tan eterno, tan eterno, que estaba en la mente de la divinidad, la mente de Dios, porque acordémonos la palabra Dios, Elohim, el equipo. Y acá nos menciona un poco cuándo comenzó a formarse. Si el Padre era primero, como creen algunos, y engendró al Hijo, como dicen ellos, ¿cierto? Entonces engendró al Hijo para que viniera a morir en este plan de redención, porque él conocía, ya voy a crearlo para que él venga a morir. O sea, yo no hago nada, sino que creo algo para que venga, o engendro algo para que venga. Hermano, eso es la conclusión que podemos llegar. Pero nos presenta este párrafo que ya existía el Dios que se iba a humanar. Cristo ya existía como Dios, como el eterno, de eternidad a eternidad. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde antes. Por eso también la hermana White dice el eterno Hijo de Dios. Pero es eterno, es lo que dice la palabra eterno, sin principio y sin final. Se decidió que él se llamaría Hijo. Se decidió que él se llamaría Cristo. Se decidió que se llamaría Jesús. Y es lo que dice el ángel Gabriel. Y será llamado. Cristo dijo, me has preparado un cuerpo. ¿Y a dónde se preparó el cuerpo? ¿O se planificó preparar el cuerpo? De allá. Se engendró un plan, ¿cierto? ¿Dónde aparece la palabra engendramiento, hermano Brian? Aquí, hermano. Se concibió. Es lo mismo.
Se concibió, se engendró o se creó, hay otras versiones, un plan. Y en ese engendramiento de ese plan, en esa concepción del plan, uno dijo, me voy a anonadar y se llamó el Cristo. Voy a rebajar mi divinidad. Y es por eso que ahí él adoptó el eterno Hijo de Dios. Pero no se le llamaba en la Biblia, usted no va a encontrar que se le llamaba eterno. De Lucas en adelante, del año 4 antes del año 0, si nos ponemos a estudiar un poco sobre ese tema, Cristo nació y fue llamado Hijo de Dios Jesús. Y de ahí en adelante todo lo hemos llamado Cristo, todo lo hemos llamado Jesús, todo lo hemos llamado Hijo de Dios, todos lo hemos llamado también Dios. Y la hermana White lo llama de la misma manera, los nombres que él obtendría. Vuelvo a leer, desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo, me has preparado un cuerpo, pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. ¿Cuándo? Ahí, hermanos. Es ahí donde Él dice, mi Padre, a los 12 años. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le preparó ese cuerpo. Y esto es interesante, pues vamos a ver en el Espíritu Santo, voy a tocar un poquito de Cristo a ciertas frases que él dice y se toman para el Espíritu Santo. Y solo en una discusión, cuando le ponen en tela de juicio su padre, porque dice, bueno, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero ¿y tú? En pocas palabras, pues vamos a ver eso. Él dice, yo salí del Padre. O sea, mi padre me concibió un cuerpo. Ese cuerpo lo preparó mi padre, en pocas palabras. Entonces vino a este mundo como un bebé en Belén. El plan de redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ya vamos a ello. Hay párrafos dedicados solo al Espíritu Santo en este plan de redención. Y hay párrafos dedicados solo al Padre y al Hijo. Que no lo mencione no significa que no esté. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. Amén, hermanos. Esto es engendrado. No engendrado porque deriva del Padre, porque el Padre lo hace. No, hermanos. Engendrado porque se engendró un plan de redención, se concibió, se creó. Y en ese plan de redención, uno decidió llamarse hijo. La sabiduría de la divinidad. Es ahí donde nosotros podemos leer un poco lo que dice Proverbios 8. Es ahí donde uno va al original y dice, me compraste, me ungiste. Fue engendrado. ¿Cuándo? Aquí, hermano. El plan de redención. Esa sabiduría que iba a venir uno y tomaría nuestra naturaleza y vendría como niño de Belén. Esa es la sabiduría. Cristo, Dios manifestado en carne. ¿Qué salvación se revela en el pacto por el cual Dios prometió ser nuestro Padre? Pero ¿cómo si ya era nuestro Padre por creación? Dice la pluma inspirada, Él prometió ser nuestro Padre. Y aquí se refiere a la organización, el lineamiento que tendría el plan de redención y es lo que estamos viendo. Su Hijo unigénito, nuestro Redentor. ¿Quién? Acordémonos, ya la toma hijo. Y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Oye, hermano Brian, pero aquí no estaba. Sí, hermano, pero aquí está. Pregúntenle a la sierva. Consejero y santificador. En ningún terreno más bajo que este es seguro para nosotros poner nuestro pie. Es ahí donde uno Padre, uno Hijo y otro Espíritu Santo. Cada uno tomaría un rol. Aquí ella lo llama hijo. ¿Cómo lo llama ella acá? Lo llama el Cristo. ¿Y cómo leíamos en párrafos anteriores? Lo llama el gran amor del Dios infinito y su gran abnegación, su autosacrificio al asumir la humanidad. Dios humilló y se hizo hombre. Lo llama las tres formas que iba a ser llamado.
Cristo, Hijo de Dios, Dios infinito. Que no lo mencione en un párrafo no significa que no esté en otros. La preexistencia de Cristo. Vamos a leer todo este capítulo porque es hermoso. Y habiendo comprendido, este ya es el final. A ver, ¿qué horas son? Bueno, mis hermanos, quedamos hasta aquí. Nos vamos a terminar para el otro. Este párrafo es corto. Bueno, son varios. Son una, dos, tres, cuatro. Sí. Vamos a leerlo para terminar acá y ya mañana entrar con lo que es el Espíritu Santo. Sin embargo, acordémonos, ya vimos entonces que Elohim es un equipo de trabajo que está conformado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, que en el plan de redención uno se llama nuestro Padre, el otro se llama nuestro Hijo, el otro el Espíritu Santo. Cada uno toma un rol en este plan de redención. Analizamos que Cristo humanamente sería llamado Jesús, sería llamado el Hijo de Dios, sería llamado el Cristo, y adopta estos nombres y los sigue adoptando, y es la forma en que lo llamamos. Pero la hermana Guay también lo llama el Dios infinito, el Dios verdadero. En el Antiguo Testamento encontramos Elohim, Yahvé, de eternidad a eternidad. Comprendiendo todo esto, ahora sí vamos a leer este párrafo. Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios. Acordémonos, porque se menciona, dice eterno Hijo de Dios. El eterno porque no tiene existencia. El Hijo de Dios porque Lucas dice será llamado Hijo del Altísimo. Y es por eso que ella lo menciona así. En unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto. Aquel a quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hijo de Dios, pero era Dios. Acordémonos los nombres. Antes de que fueran creados todos los hombres y los ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo fue hecho por él y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo, ahora ¿cómo lo llama ella? Cristo, ya lo llama Dios, ya lo llama Hijo, ahora lo llama Cristo, hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo, que era Cristo, el Mesías, era esencialmente Dios y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Y en estos dos párrafos encontramos Hijo de Dios, Dios y Cristo. Ahora ella lo menciona, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios. ¿Vemos? Existía desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la esencia gloriosa del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles. Era recibido por él con todo derecho. Y aquí hacemos un paréntesis. En el Antiguo Testamento es llamado también el príncipe de los príncipes, es llamado también el ángel de Jehová, llamado también, ¿cómo le llama? No, Gabriel no, se me olvidó, pero el que se acuerda lo puede decir. Miguel, Miguel, muchas gracias. Miguel, esos eran los nombres. Y en el Nuevo Testamento casi no utiliza esos nombres, ¿no? Utiliza los que estamos mencionando. Era el comandante de la inteligencia de los cielos. Ya habíamos leído esta parte, sí. Esto no era robar a Dios. Declara, Jehová me poseía en el principio, ya desde el antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrada la sabiduría, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que engendrara, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, el género femenino de este pasaje bíblico se debe a que la sabiduría hablaba como si fuera una persona. La hermana Guay la identifica como Cristo. Nota, y esto es interesante. Cristo. ¿Quién era Cristo? Aquel que sería llamado el Cristo. Dios. Volvemos a mencionar, lo llama Dios, lo llama el Cristo, lo llama Jesús. Y acá hablando de la sabiduría, del plan de cómo sería llamado y de cómo concebía en el cielo, ella dice, había sabiduría en él. Pero seguimos leyendo.
Hay luz y gloria en la verdad que Cristo fue uno con el Padre antes que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables al paso que está acerrada. Sí, encerrada, perdón, está encerrada como algo sagrado en la luz, inaccesible e incomprensible. Estamos leyendo todo el capítulo de primero mensajes selectos, tomo uno. Antes que naciese los montes y formara la tierra y el mundo desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios, le dice el salmista a Cristo. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en regiones sobre muerte, la luz resplandeció. Ese Dios se humanó. Aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presenta como rayos vivientes de procedentes del trono eterno. ¿Cuáles son los rayos vivientes? Su manifestación a nuestro mundo se presenta. Ese es el misterio. ¿Cómo ese Dios humana? Ese es el misterio. En la eternidad estaban y en la eternidad formaron este plan y en la eternidad decidieron cómo se iban a llamar. Y Cristo decidió ser el Cristo, ser Jesús, ser el Hijo de Dios. Rodeado, rodéate ahora de muros, hijas de guerrero. No han nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, declaró Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Queridos hermanos, que sea el Señor bendiciéndonos, fortaleciéndonos. Estos son temas muy importantes. Acordémonos cuando saquen esa frase. No, pero aquí él dice que él es su padre. Sí, hermano. Porque Lucas lo dice y será llamado Hijo del Altísimo. Pero si usted ve el Antiguo Testamento, no era llamado Hijo del Altísimo. Proféticamente, si podemos verlo, que le iba a preparar un cuerpo, el Dios, Emanuel, Dios con nosotros, y se profetizó allá. Dice, desde la eternidad pasada, desde que se formó el plan de redención, se había profetizado que Él iba a tomar este rol de nuestro Salvador, rol el cual tendría su nombre específico, Hijo de Dios. Jesús salvará al pueblo de su pecado. Cristo, el Mesías, el que iba a venir. Pero en el Antiguo Testamento tenía también sus propios nombres. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor fortaleciéndonos y que nuestra fe no pueda ser debilitada. Y estudiemos, colportores, pastores, los que están acá, estudiemos cada día las verdades que Dios nos ha presentado. Amén. Vamos a hacer una oración. Le pedimos a nuestro hermano Francisco Aguilera que nos dirija en oración. Hermano Francisco, por Padre favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en este día por la oportunidad que nos das de amanecer con vida y salud. Te agradecemos también por los cuidados de la noche. Te agradecemos por el estudio que hemos tenido en esta mañana. Te pedimos, Señor, que pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y también ayúdanos para poder proclamarlo a todos el que quiera conocerte y que quiera también saber tus orígenes, que son eternos, no tienen tiempo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones en este día. Acompáñanos ahora y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, feliz día para todos. El Señor los bendiga. Que tengan un hermoso día. Voy a finalizar acá.